Todavía es tiempo, dice el Señor. Conviértanse a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. Bendiciones de Dios para todos ustedes, hermanos. Escuchemos las lecturas de la palabra de Dios de este día. La primera lectura está tomada del capítulo número 3 del libro del profeta Jonás. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: Levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: Dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal y se sentó sobre ceniza, y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas y ovejas no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizás Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La vida del profeta Jonás está ubicada en el siglo VIII a.C., cuando el imperio asirio dominaba toda aquella región. La capital del imperio era Nínive. Dios ordena a Jonás que fuera a predicar a Nínive, pero Jonás se resistió y, buscando huir de la presencia de Dios, se embarca. Pero como viene una tormenta, Jonás es arrojado al mar y un gran pez lo devora, y al tercer día lo arroja a la playa. Es entonces cuando el Señor le vuelve a hablar y le ordena nuevamente: Jonás, levántate y vete a Nínive a predicar lo que yo te he dicho. Jonás, hermanos, fue desobediente al principio, no quiso cumplir, quiso huir de la presencia de Dios. Pero hermanos, ¿quién puede huir de la presencia de Dios? Jonás quizás representa nuestra propia vida, que en ocasiones somos rebeldes a la voluntad de Dios de anunciar su palabra a nuestros conocidos, de anunciar su palabra a nuestros hermanos. Tal vez les ha pasado lo mismo a ustedes, hermanos, que no siempre hay disposición para llevar el mensaje de salvación de Dios a nuestros hermanos. Nínive era la gran capital, hacía falta 3 días para recorrerla. Y Jonás fue hacia allá y empezó a predicar: dentro de 40 días Nínive será destruida. Había pasado el primer día de su predicación cuando inmediatamente los ninivitas creyeron en él, se pusieron en ayuno, se vistieron de sayal, una ropa hecha de lana, pero no peinada, no lana refinada, sino brusca, tosca, grandes y pequeños, al grado de que llegó la noticia al mismo rey. Y el rey, qué bueno, la cabeza del imperio, la cabeza de la ciudad, la autoridad civil, tomó en serio la predicación del profeta, y él mismo se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y ordenó mediante un decreto que todos en Nínive
hombres, mujeres, incluidos los animales, no probaran bocado, en señal de arrepentimiento, en señal de dolor por los pecados cometidos. Quizá, dice el rey, Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Y fíjense, hermanos, que la única cosa que predicaba Jonás era: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y no se cumplió la profecía. De hecho, Jonás después va a lamentar que no se haya cumplido lo que había predicado, porque Dios se arrepintió de mandar el castigo que había decidido imponerles. Pero aquí se manifiesta, hermanos, lo siguiente. Primero, la universalidad de la salvación. A Dios no solamente le interesaba el pueblo de Israel, a Dios le interesaban otras naciones. A Dios, ahora entendemos, le interesa la humanidad entera. Dios quiere que el mensaje de salvación llegue a todos los rincones del mundo. Pero los cristianos, hermanos, lamentablemente, no hemos sabido obedecer y cumplir el mandato de Dios. Hay muchos rincones de la tierra donde Cristo es un completo desconocido, donde los discípulos suyos no hemos sabido llevar el Evangelio. Pero el plan de salvación de Dios es universal, es para todos. A Dios le interesa, por lo tanto, no castigar porque sí. A Dios le interesa el arrepentimiento y la conversión. Cuando hay arrepentimiento de los pecados cometidos y hay conversión, Dios desiste de enviar el castigo que había determinado imponer al pueblo o a la persona. Por lo tanto, hermanos, debemos buscar siempre nosotros arrepentirnos de los pecados que hemos cometido a lo largo de nuestra vida. Arrepentirnos cada día de los pecados cometidos de la jornada que termina. Es una invitación que Dios nos hace a todos. Los ninivitas, unos paganos, le creyeron al profeta. Nosotros también, hermanos, debemos estar dispuestos a escuchar a los profetas que Dios manda a nuestra vida para llamarnos a conducirnos por el buen camino. Que el Señor, como a los ninivitas, entonces nos conceda la conversión del corazón. Escuchemos ahora el relato del Santo Evangelio según San Lucas. Es el capítulo número 11, versículos del 29 al 32. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús, y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Mateo cuenta que Cristo estaba decepcionado de la incredulidad de la gente que lo escuchaba. Claro, no de todos en absoluto, porque sí había gente llena de fervor, de admiración, de amor y de fe en la persona de Cristo. Pero había muchos incrédulos ahí, y eso llenaba de tristeza el corazón de Cristo, porque la incredulidad es sumamente grave. La gente de este tiempo es una gente perversa. ¿Por qué dice Cristo que la gente es perversa? Porque no quiere creer, porque se resistía
a creer en el enviado de Dios, que es Él mismo. Y estos incrédulos le exigían una señal, le exigían un milagro a modo, poniendo las condiciones. Si Cristo ya había hecho muchos milagros, el Señor había hecho diversos signos prodigiosos, pero el que no quiere creer los interpreta como le parece. Los incrédulos siempre encuentran una excusa. Los incrédulos siempre encuentran una salida. Los incrédulos han decidido no creer. Exigen una señal, pero no se les va a dar ninguna otra señal que la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Que fue devorado por el pez y al tercer día fue arrojado a la playa vivo. Cristo estaría 3 días en el sepulcro y al tercer día pues habría de resucitar de entre los muertos. Esa es la señal máxima y universal del poder de Dios. Y cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos. Esta reina del sur, conocida como la reina de Sabá, al fondo de la península arábiga, oyó hablar en el siglo IX de la sabiduría del rey de Israel, que era Salomón, y ella decidió ir en busca de ese rey tan famoso. Y se maravilló cuando estuvo ante él de lo que este rey le hablaba, de las maravillas de Dios, de la sabiduría en general de las cosas que poseía, al grado de que la reina dijo: tu fama es menor a lo que es en realidad tu sabiduría. Pues esta mujer vino en busca de un hombre, dice Cristo, y aquí hay uno que es más grande que Salomón, refiriéndose a su persona. Esta reina va a condenar a esta generación perversa que no quiere creer. Y también cuando sea juzgada la gente de este tiempo, es decir, cuando sean juzgados los incrédulos, los hombres de Nínive, los ninivitas, van a condenar a esta generación incrédula, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, un hombre, un profeta, dice Cristo. Y aquí hay uno más que Jonás, y ustedes o esta generación no quiere creer. Hermanos, al inicio de su predicación, nuestro Señor Jesucristo empezó a decir: el reino de Dios ha llegado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Era precisamente a lo que se negaban estas personas, fundamentalmente escribas, fariseos, saduceos, la gente más poderosa del pueblo de Israel, e incluso la encargada de hablarle de Dios al pueblo, eran precisamente los incrédulos, eran los cerrados a la persona y a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo de la Cuaresma, especialmente para nosotros, hermanos, es un tiempo también muy bonito, en el que estamos invitados a meditar más y más sobre las palabras de Cristo. Arrepiéntanse, crean en el Evangelio. Todavía es tiempo, dice el Señor, conviértanse a mí de todo corazón, que soy compasivo y misericordioso. Hermanos, que Dios nos conceda la gracia, la dicha, la felicidad, la bienaventuranza de tener una fe bien puesta, de creer profundamente en Dios, en su enviado nuestro Señor Jesucristo, y en estar siempre dispuestos a arrepentirnos de nuestros pecados y a ser mejores personas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y los acompañe siempre. Feliz día, hermanos.